Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 14, donde vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los Romanos. En la última oportunidad finalizamos el capítulo 13 y ahora vamos a continuar con el capítulo 14, donde vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Nos dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la última ocasión, cuando finalizábamos el capítulo 13, lo hacíamos completando algunas de las recomendaciones que Pablo daba en relación a los deberes que los cristianos tenemos de los unos hacia los otros. Al llegar a este capítulo 14, Pablo cambia el tema y aquí va a comenzar a hablar acerca de los débiles en la fe.
¿A qué se refiere Pablo con esto de los débiles en la fe? Se refería a aquellas personas que tenían ciertas dudas relacionadas con qué es lo que un cristiano podía o no podía hacer. Diciéndolo de otra manera, qué cosas eran buenas o malas para un cristiano. Eso que Pablo llama aquí los débiles en la fe es lo que en la actualidad nosotros llamamos los temas de conciencia. Voy a explicarle primero en qué consiste esto de los temas de conciencia, para luego poder entrar a la porción que hemos leído, y entonces ahí vamos a encontrar las recomendaciones que nos está dando la Biblia sobre cómo debemos manejar los temas de conciencia. La Biblia, hermanos, es clara en relación a varios temas. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la vida humana, pues es muy evidente que en la Biblia hay una protección de Dios hacia la vida, y por eso es que reiteradamente, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de no matar o de no cometer homicidio. Eso es algo que está claramente definido en la palabra. No hay que matar, pero también hay otras cosas que la palabra de Dios establece, como por ejemplo que no hay que mentir, que no hay que codiciar, que no hay que cometer adulterio, que no hay que robar, que no hay que practicar la hechicería, que no hay que vivir en una condición de inmoralidad o libertinaje sexual. En fin, elementos que están ahí en la palabra de Dios, y donde acerca de esos temas no hay ninguna duda, porque está escrito en la palabra. Es decir, ninguno de nosotros se puede comenzar a preguntar, bueno, ¿y será que a Dios le agrada o le desagrada que alguien sea borracho? O sea, es una pregunta que no tiene sentido, porque la Biblia claramente dice que no hay que embriagarse. Esos temas están bien definidos en la palabra, y por lo tanto no son de conciencia, sino que son normas que están escritas en la palabra, y lo que tenemos que hacer es obedecerlas si pretendemos ser cristianos, ¿no? O sea, no hay más opción que obedecerlas. Pero hay otros temas, hermanos, que no están contemplados en la Biblia. O sea, la Biblia no dice nada acerca de esos temas. Y ahí es donde las personas, precisamente porque la Biblia no dice nada, comienzan a preguntarse, ¿será correcto tal o cual otra cosa? Y como la Biblia no dice nada, entonces lo que va a ocurrir es que habrán diversas opiniones. Habrá cristianos que van a decir, no, eso no le agrada a Dios. Pero habrán otros cristianos que dirán, no, a Dios eso no le interesa. Dios tiene otras preocupaciones, que son las que Él expresa en su palabra. Como no hay nada escrito acerca de estos temas, y como le decía, precisamente porque no hay nada escrito, es que los creyentes entran en discusión en torno a ellos. A esos temas es a lo que se les llama los temas de conciencia. Se le llama de conciencia porque no están expresados en la palabra de Dios, y consecuentemente
pasan a ser asuntos de la conciencia de cada persona. Por eso se llama los temas o los asuntos de conciencia, que tiene que ver con la convicción que cada uno de nosotros podamos tener acerca de algo. Ahora, ya le dije, pero quiero repetirlo para que quede bien claro, que los temas de conciencia no son aquellas cosas que están claras en la palabra de Dios. Si una persona dice, es que mire, a mi parecer, yo creo que ser homosexual, eso no es malo. O sea, ese no es un tema de conciencia, porque la palabra de Dios es bien clara, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al señalar que estas conductas son abominables a Dios. Eso no es de conciencia. Simplemente yo voy a la Biblia, veo lo que dice y entonces, como le dije, ahí solo hay una opción: o la obedezco, y si no me parece me declaro en rebeldía, pero no puedo decir que estoy agradando a Dios, ¿no? Pero en los temas de conciencia son aquellos donde, si yo tengo una posición sobre un tema de conciencia, yo no se la puedo demostrar diciéndole que mire, mi punto de vista es correcto porque la Biblia dice esto, esto y esto. No se lo puedo hacer. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice nada de eso. Por eso es un tema de conciencia. Y de igual manera, si usted me dice, no, es que a mí me parece que es indebido, yo no le puedo preguntar, demuéstremelo con la palabra. Porque por ser un tema de conciencia no hay base en la Escritura para que podamos o afirmar o denegar esos temas de conciencia. Hay otra complicación con esto de los temas de conciencia, y es que los temas de conciencia van cambiando de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los tiempos. Entonces las personas tienen, hermanos, elementos de conciencia que corresponden a su tiempo, a su época. Y por eso es que los temas de conciencia que tenemos nosotros hoy no son los temas de conciencia de hace 100 años, y menos los de hace 200, 300 o 1000 años atrás. El ejemplo lo podemos ver en el mismo pasaje que hemos leído, que hablando de los temas de conciencia, Pablo ahí pone dos ejemplos. El primer ejemplo es acerca que si era bueno o no comer carne. Por eso dice, aquellos que comen de todo eran los carnívoros, los que comían carne. Pero luego dice, hay otros que creen que lo correcto es comer verduras. Ese ejemplo que Pablo está poniendo, por ejemplo, eso no es un tema de conciencia para nosotros. Lo era cuando Pablo escribió la carta, y era un tema de conciencia para los romanos, y por eso es que Pablo lo está poniendo de ejemplo. Pero nosotros, hermanos, no estamos preocupados sobre si para agradar a Dios hay que ser vegetariano o si hay que ser omnívoro, ¿no? No tenemos esas preocupaciones porque nuestros temas de conciencia son otros. El segundo ejemplo que Pablo pone es acerca de los días, que dice que habían algunos que pensaban que habían unos días más importantes que otros, refiriéndose a que consideraban que habían unos días que eran más sagrados que otros. Esa era una opinión. Pero habían otros que opinaban que todos los días eran iguales y que por lo tanto no había que hacer diferencia entre un día y otro. Igual, nosotros no tenemos esa preocupación. Para nosotros ese no es un tema de conciencia.
Lo fue hace 2000 años y por eso es que quedó ahí de ejemplo. Nosotros, hermanos, tenemos otros temas de conciencia que corresponden a nuestra época. Ahora, si usted me dice, pongo un ejemplo. O sea, ¿qué ejemplo puedo dar de un tema de conciencia de hoy, de los calientes que tenemos nosotros? Le voy a pedir disculpas porque no voy a poner ningún ejemplo de lo que serían los temas de conciencia para nosotros ahora. ¿Por qué razón? Porque siempre, hermanos, que me ha tocado pasar por este capítulo 14 de Romanos, y es un tema que se va a extender hasta el 15. Al poner ejemplos de temas de conciencia de los que nos preocupan hoy en día, siempre, hermano, hay parte de la congregación que no le agrada. ¿Por qué? Porque cada persona cree que su posición es la correcta y es la avalada por Dios. Entonces, si yo vengo y digo, miren, hermanos, este tema, la Biblia no dice ni sí ni no. Esto es un tema de conciencia. Aquellos que creen que a Dios le importa ese tema, si yo digo eso, hermano, me los echo encima. Y después están diciendo, es que el hermano va para atrás, y todos los inventos que la gente inventa. Y se lo digo porque estaba haciendo cálculos. Yo creo que ya llegué a los 40 años predicando el evangelio. Estaba recordando eso. Y mire qué curioso que la primera carta que yo enseñé, o sea, al enseñar una carta entera, que fue allá en Santa Ana, cuando todavía no era iglesia, yo comencé varios meses antes y por eso creo que ya llegué a los 40 años. Fue Romanos. Esa fue la primera carta que yo comencé a enseñar. Y yo no sabría decirle cuántas veces la he enseñado acerca de Romanos, o sea, no sé cuántas veces la hemos estudiado. Pero sí le digo, todas las veces que he pasado por el capítulo 14 y he puesto ejemplos de los nuestros, siempre me agarran a pedradas. Pero note, esa actitud es la que Pablo quiere combatir. Por lo tanto, yo no voy a poner ningún ejemplo, sino que me voy a limitar a los dos ejemplos que Pablo pone ahí, aunque no tengan nada que ver con nosotros, pero que sirvan como una ilustración sobre cuál debe ser nuestra verdadera actitud en los temas de conciencia que sí nos preocupan hoy. Entonces, aprendamos cuál debe ser la actitud. Dice el versículo 1: reciban al que es débil en la fe. Ya le dije, los débiles en la fe es el nombre que Pablo le da a aquellos hermanos creyentes que pensaban en sus conciencias que determinada cosa era mala, como los ejemplos que él pone. Creían que era malo comer carne, creían que habían días más santos unos que otros. A esos Pablo le llama débiles en la fe. Entonces, lo primerito que está diciendo el versículo 1 es que hay que recibirlos. Fíjese, desde ahí comienza el mensaje. Hay que recibirlos. ¿Qué significa eso de recibirlos? Que yo no puedo descalificar a mi hermano. Yo no puedo descalificar a una hermana porque en su conciencia esa persona considera algo diferente a lo que yo creo. Por ejemplo, Pablo en el siguiente capítulo, él lo va a decir claro, que para él la comida no hace ninguna diferencia. Pero Pablo dice, eso es lo que yo creo, pero yo no se lo voy a imponer a nadie.
Si viene un hermano que dice que solo hay que comer verduras, pues lo voy a recibir. Eso es lo que está diciendo. Reciban al que es débil en la fe, y si lo invita a comer, solo póngale verduritas hervidas. Es más, usted también, cuando lo invita a comer a él, usted también debe comer verduras con él, porque no es posible que él está comiendo verduritas y que usted está comiendo un buen filete. O sea, no por cuestiones de desigualdad, sino que porque lo va a ofender a él. Porque esa persona, en su conciencia, usted está haciendo algo que no hay que hacer para Dios. Pero yo por eso no lo voy a descalificar. Yo no puedo decir, bueno, entonces los que crean que para agradar a Dios son vegetarianos, váyanse de la iglesia y vayan a hacer su iglesia allá bajo el árbol para que coman ahí mucha hierba porque son vegetarianos. No los puedo desechar. Pablo dice que hay que recibirlos y añade, pero no para entrar en discusiones. Es decir, yo no puedo decir, bueno, está bien, venga hermano, y ya cuando lo tengo aquí yo le comienzo a bombardear y yo le comienzo a decir, no, es que mire, usted está loco, ¿cómo va a creer? A Dios no le importa si usted comió pollo o si comió whisky. Al Señor, ¿qué le interesa? Entonces, yo estoy en una controversia con él. Entonces dice Pablo, no, como es una cuestión de conciencia, la conciencia de cada persona debe ser respetada. Es que, hermanos, no debería haber cosa que nosotros en esta tierra respetáramos más que la conciencia de cada individuo. Yo no puedo violar la conciencia de otra persona. Eso es lo que Lutero dijo cuando allá en la dieta de Worms, donde lo estaban juzgando por los libros que él había escrito, y se los pusieron en una mesa y le dieron, bueno, no le dieron oportunidad de defenderse, sino que le dijeron, usted se retracta por lo que dice en todos estos libros o no. Y él sabía que si se retractaba, él estaba traicionando todas las enseñanzas de la justificación por fe que había dado hasta ese momento. Pero él también sabía que si no se retractaba, lo iban a condenar a muerte. Y eso eran las dietas, eran juicios eclesiásticos donde precisamente se determinaba la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces Lutero respondió, porque en la mesa estaban todos los libros que él había escrito. Y él dijo, bueno, ¿cómo me voy a retractar de todo lo que está escrito ahí? Si hay libros donde dice una cosa y hay libros en donde lo que escribo está de acuerdo con lo que el Papa enseña. Porque Lutero no solo escribió libros después de haber tenido lo que él llamó su conversión súbita. Él había escrito antes, cuando era un monje católico. Entonces digo, yo no puedo decir me retracto de todo, porque entonces al retractarme me estoy retractando de las enseñanzas de la misma iglesia católica que lo estaba juzgando. Pero ni lugar de eso le dieron. Entonces simplemente le dijeron, ¿se retracta o no? Entonces fue cuando él dijo sus famosas palabras: no es bueno ir en contra de la conciencia. El valor de la conciencia y el respeto a la conciencia. No es bueno ir en contra de la conciencia. Por lo tanto, dijo, no me retracto ni me retractaré. Que el Señor me ayude. Esas fueron sus palabras. Y claro, lo condenaron a muerte. Él salió de ahí vivo porque tenía un salvoconducto que un príncipe le había dado. Y cuando él va de regreso hacia Wittenberg, que es donde vivía, es donde otro príncipe lo secuestra para protegerlo. O sea, él no sabía.
y entonces lo esconden por más de un año. Y ahí es donde él hace su traducción de el Nuevo Testamento al alemán. Pero lo que yo le quería señalar era las palabras que él dijo: no es bueno ir contra la conciencia. La conciencia debe ser inviolable. Por eso, hermano, es que yo no lo puedo obligar a usted a pensar como yo quiero. Usted tiene libertad de pensamiento y tiene libertad de elección. O sea, usted es libre incluso si usted dice: yo no quiero creer en Jesús, yo no lo puedo obligar. Yo no lo puedo agarrar y amarrarlo a un árbol y agarrarlo a tablazos para que quiera creer. Es algo que usted debe hacer. Entonces, yo lo que debo hacer es respetar su conciencia, pero de igual manera usted debe respetar la mía. Entonces, de ese respeto es que Pablo está hablando. Entonces dice: recíbanse, aunque en temas de conciencia tengan puntos de vista diferentes, pero recíbanse no para discutir. Versículo 2: a algunos, y aquí viene el primer ejemplo, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Esta idea de que ser vegetariano o comer de todo se originaba, hermanos, en las enseñanzas de la ley, y también era una práctica que se daba dentro del paganismo. Recuerde que la carta a los romanos está dirigida tanto a gentiles como a judíos, como lo hemos visto en capítulos anteriores, que Pablo a veces se dirige a los gentiles, a veces a los judíos, y así va alternándose. Pero hablando del judaísmo, que es lo que más conocemos, usted sabe que ahí habían ciertas prohibiciones, como por ejemplo, no se podía comer carne de cerdo. La ley de Moisés también prohibía comer carne de cualquier otro animal que no fuera degollado. Entonces, las personas, con el fin de no contaminarse, no tenían la seguridad: bueno, este filete de vaca, ¿será vaca degollada o será estrangulada? ¿Cómo la habrán matado? Como no tenían seguridad, no, lo más seguro es mejor no comer carne y mejor solo comer verduras, y de esa manera agrado a Dios. Claro, Jesús ya había dicho allá en Marcos. Lo que pasa es que en ese momento el Evangelio de Marcos estaba siendo redactado. Entonces, ellos no tenían acceso a lo que Jesús había hecho y dicho. Pero en esa ocasión Jesús dijo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de su boca. Y los discípulos no entendieron, y por eso Él les explicó: es que lo que entra en la boca va al estómago, y del estómago va a la letrina, y eso no contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso sí contamina al hombre. Y dice Marcos: con esto hizo limpios todos los alimentos. Pero como en este momento, le digo, ese evangelio apenas estaba siendo redactado, que fue el primero, los otros ni soñar que iban a ser escritos en esa época. Entonces, la duda era un tema de conciencia. Entonces, hoy Pablo dice en el versículo 3: el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Entonces, lo que Pablo está diciendo es: no deben juzgarse por cuestiones de conciencia. Mire, los temas de conciencia es para que cada uno los vivamos, pero yo no se los puedo imponer a otra persona, ni esa persona me puede imponer a mí.
Y tampoco lo puedo juzgar. Yo no puedo descalificar a nadie diciendo, es que este fulano hace tal cosa. Recuerde, estamos hablando de temas de conciencia, no estamos hablando de lo que está escrito en la palabra. Son cosas que no están escritas en la palabra, por eso son de conciencia. Entonces yo no puedo juzgar al que piensa de manera diferente. Es lo que Pablo está diciendo allí. El que come no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come no debe condenar al que sí lo hace. Versículo 4, la gran pregunta: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Usted no puede juzgar a la doméstica que trabaja en la casa del vecino. Usted puede decir, esa muchacha sí que es zaragana, toda la mañana pasa oyendo cumbias. Y usted se imagina que ahí está la muchacha bailando porque no está la señora de la casa. Entonces, usted dice, yo que fuera mi vecina, a esta muchacha le hubiera sacado hace ratos. Entonces pregunta Pablo, ¿y tú quién eres para juzgar a la criada ajena? Será a tu vecina, para ella será si está bien o está mal. A ti te puede parecer mal, pero a ella le parece bien. Para ella misma hace bien o hace mal. Por lo tanto, tú no tienes por qué juzgarla, porque no es tu criada, no es tu doméstica. Tú puedes hacer con la tuya lo que consideres correcto, pero la del vecino, deja que el vecino se encargue. De lo que Pablo está queriendo ilustrar con esto es: yo no puedo juzgar a mi hermano o a mi hermana en su relación con Dios. Es que es esa persona con Dios. Dios le va a juzgar o le va a recompensar. Para Dios dice, está en pie o cae. Pero Pablo dice, estará en pie, porque el Señor es poderoso para sostenerle. Es que vea, Dios no tiene confusión y Dios no tiene problemas. Y Él acepta tanto al que es vegetariano porque cree que con eso le agrada, pero también acepta al que come filete todos los días porque lo hace agradeciéndole a Dios. Entonces Dios a ambos los bendice. Por eso es que en el 3 Pablo dijo que tanto el que come como el que no come, Dios los ha aceptado. Es que los pleitos son entre nosotros, hermanos. Las discusiones son entre nosotros. Es que eso no debe hacer, es que eso no le agrada al Señor, pero porque usted dice, no porque esté en la palabra. Ahora, si está en la palabra, ahí todos callémonos y obedezcamos lo que la Biblia dice. Pero estamos hablando de cosas que no están escritas en la palabra. De cómo no están escritas, yo no puedo decir, es que a Dios eso no le agrada. Pablo dice que Dios acepta a ambos, al vegetariano y al carnívoro, los acepta. Entonces, ¿por qué yo voy a estar juzgando a mi hermano que hace o no hace para Dios si Dios lo ha aceptado? Para su propio Señor. Estará en pie o cae, pero estará en pie, dice Pablo, porque Dios es poderoso para sostenerlo. Versículo 5, aquí va el segundo ejemplo. Hay quienes consideran que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Probablemente se esté refiriendo al tema del sábado, pero también hay que tener en cuenta que
En el judaísmo no solamente el sábado era considerado un día sagrado, también habían los días de luna nueva, por ejemplo, los días de ayuno, los días de las festividades, que eran varias en el año, eran días sagrados. Aunque ellos ya eran cristianos, en el paganismo también. En el paganismo, dentro de cada culto idolátrico que había, también habían días que se consideraban más santos que otros por razones de las creencias paganas que ellos tenían. Ya en Cristo había personas que seguían con esa mentalidad. Hacían diferencias. No, no, es que, no, este día, mire, este día no hay ni que correr. En cambio otro decía, no, hoy es el día de Cristo, mañana es el día de Cristo, pasado es el día de Cristo, todos los días Cristo está ahí como rey. Él no hacía diferencia de días. Ese es el otro ejemplo. Que había algunos que por razones de conciencia, no porque la Biblia lo dijera, o encuentra usted en el Nuevo Testamento algún pasaje que diga que el domingo es un día sagrado, o que el 3 de marzo es un día consagrado a Dios. No dice nada. Es un tema de conciencia. Por su conciencia, algunos hacían diferencia entre los días, y otros en su conciencia no había diferencia y por eso no hacían diferencia. Pero aquí viene algo importante, que es con lo que termina el versículo 5, cuando dice Pablo, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Eso es bien importante, porque entonces tiene que ver con las convicciones que yo tengo. Cada uno debe estar firme, dice, en su propia opinión. Entonces, en los temas de conciencia que nos preocupan hoy en día, la opinión que tú tienes es tuya, o es porque has oído que dicen que dijeron que la comadre le dijo al compadre, o es tu propia convicción. Entonces dice Pablo, cada uno tiene que estar firme en su opinión. ¿Por qué crees lo que crees? Porque si yo no estoy firme en mi opinión, más adelante Pablo dirá eso, que si yo estoy dudando, entonces podría hacer aquello que pienso que pudiera ser malo, y haciéndolo, ahí sí se va a convertir en pecado para mí, porque estoy actuando contra mi conciencia. Por eso cada uno debemos estar firmes. Aquel que dice, es que mire, este día hay que guardarlo porque es un día santo, entonces ten una convicción firme y vive de acuerdo a tu convicción, no porque el otro lo hizo, no porque dicen que andan diciendo, es porque tú tienes una opinión firme. Y de igual manera, aquel que piensa que todos los días son iguales y que no hay que hacer diferencia, debe estar firme. Tiene que tener una auténtica convicción, y esa auténtica convicción se alcanza por medio de la reflexión personal. Es decir, es usted el que tiene que llegar a esa convicción. A veces hay hermanos y hermanas que me preguntan acerca de temas de conciencia y me dicen, hermano, ¿es bueno o no hacer tal cosa? Y están preguntando de un tema de conciencia. Y yo le digo, mire, de eso la Biblia no dice nada. Por lo tanto, es un tema de conciencia. Haga aquello que en su conciencia es lo correcto. No, es que yo quiero saber qué piensa usted. Es que yo no le voy a decir qué piensa, porque no se trata de que porque yo digo tal cosa, entonces yo también. Es que eso es lo que Pablo está diciendo que no hay que hacer. Lo que él está diciendo es que cada uno tiene que tener
una opinión firme. Entonces, elabórala tú, dedúcela tú. Y hay gente que dice, es que, y si me equivoco, cosa tuya. No te va a condenar Dios por eso. Tú eres el que se va a perder los filetes o el que se va a perder una dieta vegetariana. No afecta a nadie más que a ti. Y Dios acepta al que es vegetariano por amor a Él, como acepta al carnívoro por amor a Él. A los dos los bendice. Entonces no tengas pena, elabora tu convicción. No andes preguntando. Versículo 6. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, se abstiene y también da gracias a Dios. Antes de comentar este versículo, quiero hacer solo un paréntesis textual, porque si usted tiene la Reina Valera, se habrá dado cuenta que la Reina Valera añade una frase más. La NBI lo que dice es: el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y luego pasa con los que comen o no comen. En cambio, la Reina Valera dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y le añade la Reina Valera: y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Eso no aparece en ningún manuscrito confiable, ni de los más antiguos. Aparece en los manuscritos más deteriorados, menos antiguos, que por razones que le he explicado en otras oportunidades, fue a los que Casiodoro de Reina tuvo acceso. Casiodoro de Reina no tiene la culpa. Lo hicieron los copistas, que en algún momento, algunos siglos antes de él, le añadieron esta frase. ¿Por qué se la añadieron? Es bien claro, hermano, porque cuando habla de guardar el día o no guardarlo, Pablo habla de los que lo guardan, lo hacen para el Señor. Los que no lo guardan, lo hacen para el Señor. Pero cuando habla de comer, Pablo solo escribió: el que no da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Y ahí se quedó. Entonces, para poner simetría, es que algún copista, inventor, ¿verdad?, le añadió la frase: y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Pero eso no está en el original. Eso nunca Pablo lo dijo, nunca lo dictó. Entonces, Pablo lo dictó así como está ahí en la NBI. Pero veamos entonces, hoy cerramos el paréntesis del comentario textual y vamos al pasaje. El que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, se abstiene y también da gracias a Dios. Lo que Pablo está mostrando es que, sea cual sea la posición en temas de conciencia, las personas lo hacen porque están persuadidos que con eso están agradando a Dios. Entonces lo hacen o no lo hacen para agradar a Dios. El que era vegetariano para agradar a Dios y daba gracias por ser vegetariano. En cambio, el que pensaba que todos los alimentos son limpios, como Jesús dijo, ese comía de todo, hermano. Ese comía lomo, lonja y no sé qué más ejemplos ponerle, costilla, ¿verdad? Se daba gusto. Y cuando comía, le daba gracias a Dios. Entonces Pablo dice: vean, el que solo come lechuga con whisky, le da gracias a Dios. Y el que come costillas a las brasas, le da gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Los dos le están dando gracias a Dios. Igual es con el día, dice. El que guarda el día, lo hace para gloria de Dios. Y el que no guarda el día, lo hace para gloria de Dios. Porque como dice Hebreos,
Ya no es el día de reposo, sino que hoy, dice, Dios ha reservado un nuevo día. ¿Y cuál es ese día? Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy. El que ve todos los días iguales, porque todos los días son hoy, lo hace para el Señor. Entonces vea, los dos lo están haciendo con buena intención. Los dos lo están haciendo para agradar a Dios. Versículo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Entonces, Pablo lo que está diciendo es: todo lo que hacemos en la vida debemos hacerlo para Dios, incluso el vivir o incluso el morir. El vivir lo hacemos para Dios. ¿Cuántos quieren vivir para el diablo? Nadie. ¿Cuántos quieren vivir para el mundo? ¿Cuántos quieren vivir para el pecado? ¿Cuántos quieren vivir para la hechicería? Ahora, ¿cuántos quieren vivir para Cristo? Ese es el punto. Entonces, si vivimos, vivimos para Él. Entonces, si no vamos a vivir para Él, entonces decimos: entonces, ¿para qué quiero la vida? Pero también morimos para Él. Es decir, buscamos que al momento de nuestra muerte, como lo dice Pablo en otra carta, serle agradables. Porque el Salmo dice que agradable es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Entonces lo que queremos es que, si el Señor no viene, el día que Él nos llame a su presencia, que podamos hacerlo como la última ofrenda de nuestra entrega para Él, y así morimos para Él. Amén. Entonces, si todo en la vida, incluso el vivir y el morir, lo hacemos para Él, cuanto más el comer, o cuanto más los días que vivimos. Versículo 8: si vivimos para el Señor, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo lo hacemos para Él. 9: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto, porque Él murió, estuvo muerto, como de los que aún viven, porque Él está vivo. Entonces, Él es Señor de vivos y muertos. Si vivimos, vivimos para el que vive, y si morimos, morimos para el que murió. Él es Señor de todo. Entonces, si Él es el Señor de todo, vuelve a preguntar Pablo en el versículo 10: entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Por temas de conciencia. Estamos hablando de temas de conciencia. Esas cosas que no están escritas en la Biblia, sino que responden, como le dije, a los momentos, a los tiempos que las iglesias van viviendo, que nuestra iglesia va viviendo. Entonces nos preguntamos: ¿será correcto? ¿Será incorrecto esto? Tú ten tu propia convicción y que tu opinión sea firme, pero no vayas a juzgar a tu hermano, porque él tiene una convicción diferente a la tuya. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Que sería peor, ¿verdad? No es que este fulano, este no es nada, este pagano es, pero él está viviendo su convicción. Es que el que era vegetariano podía decir: no, esos que comen carne son carnales. Entonces Pablo dice: ¿por qué lo vas a menospreciar? Si él come carne para gloria de Dios y le da gracias a Dios. Cuando ora: Señor, gracias por este sabroso filete con tortilla tostada que me voy a comer, gracias porque eres mi proveedor, amén. Entonces Pablo dice: ¿por qué lo vas a menospreciar? Poniendo el ejemplo que él pone.
Pero nuestros ejemplos son otros, los que usted sabe. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Allí otro paréntesis textual. En la Reina Valera usted encuentra que dice: compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero la NBI dice: ante el tribunal de Dios. En los originales más confiables y más antiguos dice: ante el tribunal de Dios. No dice de Cristo. Lo dice solamente en los manuscritos más tardíos, que son los menos confiables. ¿Y por qué allí dice de Cristo? Porque lo que hicieron fue homologar con lo que dice segunda de Corintios capítulo 5, donde Pablo habla otra vez del tema del tribunal y lo llama tribunal de Cristo. Entonces, como allá lo llama tribunal de Cristo y en Romanos lo llama tribunal de Dios, entonces hubo otra vez inventores, ¿verdad? Copistas, inventores que dijeron: es que mire, no puede ser que ella diga una cosa y aquí dice otra, entonces uniformémosla. Entonces lo cambiaron y pusieron de Cristo. Pero en realidad lo que Pablo dictó y quedó escrito es: todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque en realidad es el tribunal de Dios. Pero el mismo Pablo va a explicar más adelante en esta carta, en el capítulo 15, que todo el juicio el Padre se lo ha entregado al Hijo. Entonces, aunque es el tribunal de Dios, es el Hijo el juez. Y por eso también se puede decir tribunal de Cristo. Bien, cerramos el paréntesis textual. Entonces, él pregunta: ¿por qué estás juzgando a tu hermano si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios? Es decir, ¿para qué estás juzgando si al fin y al cabo a todos nos va a juzgar Dios? Usted no se preocupe. Si usted dice: es que hermano, mire lo que están haciendo los fulanos, esos sí que están perdidos. Vamos a ver por qué. ¿A dónde dice la Biblia que lo que están haciendo es malo? No lo dice. Entonces es un tema de conciencia. ¿Por qué lo juzgas? ¿O crees que a Dios se le va a escapar? ¿O tu preocupación es que Dios no los va a reprender como tú lo haces, sino que los va a recompensar? Y por eso quieres ganarle el mandado a Dios. Pero Pablo dice: no se preocupe, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y para eso cita al profeta Isaías en el versículo 11: está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Con lo que está diciendo es: nadie se escapa del tribunal de Dios. Entonces, yo no tengo por qué juzgar a mi hermano. Mi hermano ya tiene quien lo va a juzgar, y yo también. Todos tenemos quien nos va a juzgar. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Por eso la conclusión de Pablo está en el versículo 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí mismo. Dios no te va a pedir cuentas de tu hermano. Si tú eres de los vegetarianos, tú vas a dar cuenta como vegetariano delante de Dios. Si para ti ser vegetariano era la santidad, ay de ti si un día te comiste unas piernitas de pollo. Ay de ti, porque actuaste en contra de tu conciencia. Y hemos dicho que la conciencia es sagrada, no podemos ir contra ella. Pero aquel que sí come va a dar cuenta de él, no del que no come. Y el que ve que hay días más sagrados, hay de él si no guardó esos días que él dice que son sagrados. Pero para el que piensa que todos los días son iguales, ese no tiene pena y Dios no lo va a juzgar. Es que Dios no nos va a juzgar por la opinión del otro. Dios nos va a juzgar
de acuerdo a nuestra conciencia. Es decir, si para mi convicción, mi opinión firme, como la ha llamado Pablo, lo que yo hago no tiene nada que ver, ni determina mi relación, ni mi comunión con Dios, ni mi santidad, no tiene nada que ver, entonces en base a eso Dios me va a juzgar. Y aquel que piensa que hay que tener cuidado con esto, que hay que cuidar con lo otro, que si hago aquí no soy de Dios, que si hago allá perdí la santidad, entonces en base a eso, en base a todas esas ideas que usted tiene, en base a esas opiniones firmes que usted tiene, Dios le va a juzgar, pero a usted, no a su hermano. Entonces, ¿cuál es el llamado de Pablo? Seamos honestos. Seamos honestos cada uno con lo que aprobamos o que no aprobamos. Porque esa honestidad es la que al fin y al cabo Dios va a juzgar al final. Vamos entendiendo, hermanos, hasta acá. Bueno, vamos iniciando apenas, ¿verdad? Faltan unas 3 veces más de lo que hemos hablado hoy. Pero por hoy, ahí llegamos, y que Dios nos dé sabiduría para poder manejar estos temas de conciencia de la manera cristiana. O sea, Pablo no tiene intención de resolver los problemas de conciencia. Es que no se pueden resolver, hermano. No es que usted diga, bueno, mire, tomemos este tema, discutámoslo y lleguemos a un acuerdo. Nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque son temas de conciencia y yo no puedo, otra vez, el respeto a la conciencia de las personas. Ahora, si usted me dice, mire, discutamos en base a la Biblia, si mentir es pecado, discutámoslo y abramos la Biblia y vamos a ver si eso no es pecado. Pero en temas de conciencia, el respeto, recibir a los débiles en la fe, pero no para discusiones, sino que para vivir en amor y armonía como hermanos en Cristo que somos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra y aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo sus corazones para creer a tu palabra y para entregarse a ti. Te ruego, Padre, que les des vida nueva, o aquellos que están rededicando su vida a ti, restáurales, porque tú eres poderoso para sostenerles. Y ayúdanos a todos a poder recibirnos en amor, no para discusión, pero sí para respetarnos mutuamente y vernos como un pueblo que te busca y te sirve, y que todo lo que hacemos, hasta el vivir y hasta el morir, lo hacemos para ti. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Enséñanos a recibirnos y a amarnos los unos a los otros. Por Jesús nuestro Señor. Amén.